A ver, cuando hablamos de cambio climático, casi siempre pensamos en lo mismo, ¿no? Dióxido de carbono, CO2. Pero, ¿y si hubiera otro culpable? Uno que de hecho vemos todos los días, pero al que simplemente no le prestamos tanta atención. Bueno, de eso se trata este análisis. Vamos a meternos en una parte menos conocida, pero súper importante, de por qué nuestro planeta se está calentando. Miren, para empezar, hay imágenes que hablan por sí solas. A la izquierda tenemos el glaciar Muir en Alaska por allá en 1941 y a la derecha el mismo exacto lugar, pero en 2004. O sea, en apenas 63 años lo que era un río de hielo impresionante se convirtió en un lago. Es, una de las postales más impactantes de cómo está cambiando nuestro mundo. Y claro, esta transformación no es ninguna coincidencia. La evidencia es de verdad abrumadora. Fíjense en este número. El 97% o incluso más de los científicos del clima están de acuerdo. El calentamiento que estamos viendo es causado por la actividad humana y está pasando ahora mismo. Entonces, el consenso es clarísimo, es sólido, y los efectos, bueno, como vimos con el glaciar, ya son imposibles de negar. La pregunta ya no es si está cambiando el clima, sino más bien qué tan rápido y cómo está sucediendo todo esto. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Este gráfico nos cuenta una historia. Durante casi 1000 años, el planeta de forma natural se estaba enfriando de a poquito, una tendencia muy gradual. Pero de repente, ¡pum!, justo con la revolución industrial, la curva no solo cambia de dirección, sino que se dispara hacia arriba a una velocidad que nunca antes se había visto. Esa subida, esa es nuestra huella. Y ojo, que este calentamiento no es algo abstracto, no es un número en un gráfico y ya, lo estamos viviendo. Se traduce en olas de calor cada vez más fuertes, en el aumento del nivel del mar que pone en jaque a las costas, en esos incendios forestales terribles y en patrones de lluvia que se vuelven locos. Hasta la química de los océanos está cambiando. Ok, pero ¿cómo funciona todo esto? ¿Cuál es el motor que está impulsando estos cambios? Para entenderlo bien, tenemos que volver a lo básico, a ese concepto que seguro hemos oído 1000 veces, el efecto invernadero. La verdad es que es un proceso bastante ingenioso. Imaginen esto. La energía del Sol llega y calienta la Tierra. Parte de ese calor intenta escapar de vuelta al espacio. Pero hay ciertos gases en la atmósfera que actúan como una manta, atrapando un poco de ese calor. Y eso es bueno, porque mantiene el planeta con una temperatura agradable para la vida. El problema es cuando esa manta se vuelve demasiado gruesa, por culpa nuestra. Ahí es cuando se convierte en una trampa de calor. ¿Y quién es el principal responsable de engrosar esa manta? Bueno, aquí lo tenemos. Durante miles y miles de años, los niveles de dióxido de carbono, el CO2, se mantuvieron súper estables. Pero miren lo que pasó en los últimos 150 años. Se dispararon. Y eso, claro, potenció masivamente el efecto invernadero. Así que sí, el CO2 es el protagonista principal de esta historia, no hay duda. Pero la pregunta ¿es el único actor en el escenario? La respuesta, como ya se estarán imaginando, es un rotundo no. Hay otros jugadores, y son muy importantes. Y es aquí donde llegamos al corazón de nuestro análisis. Vamos a hablar de una fuerza que a menudo se nos pasa por alto, una fuerza casi invisible, pero increíblemente potente en esto del calentamiento global, el carbono negro. ¿Carbono negro? Suena súper técnico, pero en realidad lo conocemos todos. Es el hollín. Sí, ese humo negro que vemos salir de los tubos de escape, sobre todo de los motores diésel o cuando se quema leña. Es algo súper cotidiano, pero su impacto es global. Y si lo viéramos con un microscopio, veríamos que el hollín son estas partículas diminutas, súper pequeñas y oscuras. ¿Y cuál es su superpoder? Son buenísimas para absorber la luz del sol. Y es justamente esa capacidad de absorber luz la que las convierte en un problema tan grande para el clima. Entonces, para que quede bien claro, el carbono negro es básicamente un aerosol que se crea cuando quemamos combustibles, como el diésel o la madera, pero de forma incompleta, ineficiente. Y lo interesante es que calienta el planeta de dos maneras muy distintas. A ver, por un lado, cuando estas partículas están flotando en el aire, absorben la luz del sol directamente y calientan la atmósfera. Piensen en usar una camiseta negra en un día soleado. Pero por otro lado, y esto es clave, cuando esas partículas caen sobre la nieve o el hielo, las ensucian, las oscurecen. Y una superficie oscura, en lugar de reflejar el sol, lo absorbe. ¿El resultado? El hielo se derrite mucho más rápido.
Este gráfico es brutal. Muestra esto a la perfección. Vean la línea de arriba. Es la nieve fresquita, blanca, que refleja casi toda la luz del sol que le llega. Ahora, miren la línea de abajo. Ese es el hielo sucio, cubierto de hollín. Absorbe casi toda la luz. Este efecto es una de las razones principales por las que vemos que el Ártico y los glaciares de montaña se derriten a una velocidad tan alarmante. Pero, a ver, entender esto del carbono negro no es solo para deprimirse con otro problema más. Todo lo contrario. De hecho, nos abre la puerta a una oportunidad única. Podríamos pensar en él como una especie de palanca de acción rápida para el clima. Para que nos demos una idea de su poder, miremos esta comparación. Esto mide básicamente cuánto calienta cada cosa al planeta. Y fíjense, el efecto del carbono negro es súper significativo. Obviamente no es tanto como todo el CO2 que se ha acumulado por décadas, pero sin duda está ahí, entre los jugadores más importantes. Pero aquí viene lo más increíble de todo. Hay algo que se llama potencial de calentamiento global, que mide qué tan potente es una sustancia para calentar el planeta en un tiempo determinado. Bueno, en un periodo de 20 años, el carbono negro es 1.600 veces más potente que el CO2. O sea, su impacto a corto plazo es masivo. Y aquí está la clave de todo el asunto. A diferencia del CO2, que se queda en la atmósfera por siglos, el carbono negro es de vida corta, dura apenas unos días o unas semanas en el aire. ¿Qué significa esto? Algo importantísimo, que si cortamos sus emisiones ahora, los beneficios, la reducción en el calentamiento, los veríamos casi de inmediato. Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con toda esta información? Bueno, aquí es donde la ciencia nos da herramientas para la acción. Porque no se trata solo de entender los números, sino de usarlos para pensar en la mejor estrategia. La conclusión es clara. Atacar las emisiones de carbono negro es justamente esa palanca de acción rápida que tenemos para frenar el calentamiento en el corto plazo. No reemplaza el trabajo de reducir CO2 para nada, pero es una estrategia vital, complementaria, que nos da resultados ya. Hay una cita del panel de ciencia climática de la AAAS que lo resume perfecto. Cuanto antes actuemos, menor será el riesgo y el costo. Y es que esto ya no es solo un tema ambiental, ¿verdad? Es también de sentido común, económico y social. Actuar ya en todos los frentes es simplemente la opción más inteligente y a la larga más barata. Cuando uno ve nuestro planeta así, desde lejos, se entiende todo. Se entiende lo que está en juego. La ciencia ya hizo su parte, nos dio un diagnóstico súper claro y además nos está mostrando que hay soluciones efectivas y rápidas que podemos empezar a usar ya mismo. La verdad es que saber esto del carbono negro cambia un poco las reglas del juego. Ya no podemos pensar que este es un problema solo para dentro de 100 años, no. Tenemos herramientas para generar un impacto positivo en esta misma década. La ciencia ya puso las cartas sobre la mesa. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué jugada vamos a hacer?